En el mismo se presentarán 3 libros titulados Amar en la diferencia, Una sola carne en un solo espíritu, Teología del matrimonio y Psicología y psiquiatría, textos del magisterio. Para presentarlos nos acompañan en primer término el padre Gaspar Guevara Espinosa, legionario de Cristo, a quien pido un fuerte aplauso. El doctor Óscar Perdiz Figueroa, a quien pido también un fuerte aplauso. Y el maestro Miguel Santiago Flores Colín. Un aplauso, por favor. El padre Gaspar Guevara es vicepresidente de la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Ha realizado sus estudios superiores en filosofía y teología en Roma, en el Instituto Regina Apostolorum. Es doctorando en teología con especialidad en ciencias de la familia por el Pontificio Instituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio y Familia de la Universidad Lateranense. El doctor Óscar Perdiz Figueroa es responsable nacional de formación de la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Cuenta con la maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac y es doctor en Teología con especialidad en Ciencias de la Familia. Es profesor a nivel licenciatura y maestría por parte de dicho instituto. Ha impartido clases en diversas ciudades del país. Es, además, conferencista, articulista y autor de varios libros. Por su parte, el maestro Miguel Santiago Flores Colín es coordinador de evaluación institucional de la sección mexicana del mencionado instituto. Cuenta con licenciaturas en Filosofía y Teología, realizadas en México y España, además de una maestría en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Es doctorando por el mismo instituto. Sin más preámbulo, les pedimos dar inicio a la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia y, visto el retraso del horario, comenzamos nuestra presentación. Originalmente, como se había dicho, se presentaría una obra en 3 volúmenes. En cambio, presentaremos 3 obras de un volumen cada una. Y la intención del evento es simplemente que nuestros alumnos, los alumnos del instituto, tengan buenas referencias de buenos libros sobre el matrimonio y la familia. Esto es lo que vamos a hacer, simplemente hablarles de buenos libros que les recomendamos sobre la persona, matrimonio y familia, o sea, lo que estudiamos en nuestro instituto. Sabemos que nuestras publicaciones pues están presentes en la Feria del Libro. Comenzamos y a mí me toca presentarles el libro Una sola carne en un solo espíritu, Teología del matrimonio, de José Granados. Este libro, que está escrito por el padre José Granados, que es el vicepreside de nuestra sede central en Roma, podemos decir que se encuentra en perfecta sintonía con la teología del amor, o la llamada teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Sabemos que manuales sobre el sacramento del matrimonio o sobre los sacramentos en general hay muchos, pero este libro tiene ese toque especial y su autor, como decíamos, el madrileño padre José Granados, que tiene estudios tanto en Roma como en otros lugares del mundo, es un sacerdote discípulo de los corazones de Jesús y de María, y además de ser profesor, como decíamos, es el vicepresidente de nuestro instituto allá en Roma. El padre Granados es autor de este libro, es su último libro, sin embargo tiene muchos más títulos escritos, paso simplemente a mencionarlos. En el 2013 escribió Ninguna familia es una isla, las raíces de una institución en la sociedad y la iglesia. 2012, Teología del tiempo, ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad. 2011,
signos en la carne, el matrimonio y los otros sacramentos. Escribió también Teología de la carne, el cuerpo en la historia de la salvación, Teología de los misterios de la vida de Jesús, ensayo de una cristología soteriológica, La quinta vela de Adviento, meditaciones para cada día, Los misterios de la vida de Cristo en Justino Mártir y María Antonia, el corazón de una familia. Pareciera que escribe un libro cada año. Como vimos por los títulos, es un especialista verdaderamente en el tema de matrimonio y familia. Es coautor de algunos otros títulos, ha escrito más de 40 artículos, ha impartido conferencias en Estados Unidos, Italia, España, Ecuador, Argentina, Colombia, República Checa, Filipinas, entre muchos otros lugares. Un verdadero, pues, especialista sobre el tema matrimonial. El libro que les presentamos, Una sola carne en un solo espíritu, refleja ya desde su título el fundamento bíblico del matrimonio, porque contiene esas palabras, tanto de Génesis 2:24 como de Mateo 19:5 y del texto menos conocido de 1 Corintios 6:17, que expresan eso que leemos. Una sola carne, porque ya no serán dos, sino una sola carne. Génesis y Mateo. Y un solo espíritu, porque aquel que se une con Dios, que se une en matrimonio con su mujer o la mujer con el hombre, también se une en el espíritu con Dios. Esto es lo que nos dice el texto de Corintios. Así pues, el libro se divide en dos partes. Son varios capítulos, pero tiene dos partes, una larga introducción que son 2 capítulos y después 2 partes. Son más de 400 páginas y podemos decir que a lo largo de todo este libro que encontramos, pues un abordaje exhaustivo sobre el universo del matrimonio. Para decirlo rápidamente, todo lo que queramos saber de matrimonio, seguramente encontraremos una referencia o una información en este título, en este libro. Desde la doctrina bíblica que expone el Padre Granados, se hace un recorrido por toda la historia de la Iglesia, donde encontramos unos puntos importantísimos que se refieren a la historia del sacramento del matrimonio. Por ejemplo, tenemos al gran personaje, a veces no mencionado tanto con el tema del matrimonio, pero lo es, San Agustín, que escribió muchísimos libros, podemos decir, sobre matrimonio y familia. Escribió un libro que se llama Sobre la bondad del matrimonio, otro que se llama Sobre la bondad de la viudez. A lo mejor no hablamos nunca de la viudez, hablamos de tipos de matrimonios, pero sobre esto, a veces en la actualidad, no hablamos. También escribió San Agustín un libro que se llama Sobre la Santa Virginidad y comentó en muchísimas de sus obras los textos bíblicos referentes al matrimonio, los textos de Génesis, los textos de Mateo. La doctrina de San Agustín para el matrimonio en la historia fue fundamental durante mucho tiempo. Después el Padre Granados nos menciona un segundo momento importantísimo en la historia del sacramento, que es el Concilio de Trento, donde se intentó a través de la doctrina luterana dar un tiro de gracia, o por decirlo de otra forma, se intentó dinamitar al matrimonio como sacramento, nada más quitándole el valor y la jerarquía de sacramento. Esta es la tesis luterana. Obviamente sabemos que el Concilio de Trento mantiene y logra, gracias a Dios, que el matrimonio y los 7 se mantengan como sacramentos. Así, a lo largo de la historia, hay muchísimos doctrinas y informaciones muy útiles y muy interesantes que nos menciona el Padre Granados, pero nos lleva después al Concilio Vaticano II, y ahí es donde encontramos en la Gaudio de Spes del número 47 al 52, esa grandísima renovación pastoral acerca del matrimonio o sobre el matrimonio que se inicia, como dijimos, con el Vaticano II y después tiene ya en nuestra historia contemporánea
esos momentos fundamentales que tenemos que estudiar para los exámenes. Aquí los alumnos de licenciatura, si no les ha tocado, les tendrá que tocar, y es donde surge, y por eso entendemos que surge Humane Vitae de Pablo VI, o las audiencias, famosísimas catequesis de Juan Pablo II, que también el Instituto ha publicado, o como estamos viviendo y siendo protagonistas, las catequesis del Papa Francisco sobre la familia, los 2 sínodos sobre la familia y el regalo que nos preparará la Iglesia y el Papa dentro de no mucho tiempo, que será una exhortación post-sinodal sobre el matrimonio y la familia. Así pues, en el libro, como hemos dicho, encontramos teología del matrimonio, historia del matrimonio, liturgia sobre el matrimonio, las referencias o contextos jurídicos sobre el matrimonio. Cuando se ha hablado del sínodo, en esa información demasiado superficial que se ha dado, se hablaba de aspectos jurídicos. Aquí mejor encontramos la historia jurídica del sacramento del matrimonio y pues nos puede servir a todos para tener un sólido fundamento. Encontramos también la espiritualidad del matrimonio. Así que el Padre Granados hace una visión o nos ofrece una visión global sobre el matrimonio en este libro, con muchísimas notas, a veces nos parecen muy raras o muy eruditas, como se suele decir, tiene muchísimas notas, cientos de notas, pero la ventaja y lo que nos ofrece este libro es que todas esas notas nos aportan seguramente la mejor y más actualizada bibliografía sobre el matrimonio que existe. Termino pues diciendo que este libro puede y debe ser una lectura obligada para todos los alumnos de nuestro instituto, pero también para todo aquel que se interese en profundidad y seriamente en no quedarse en la superficie o en las ideologías, y entonces conocer el matrimonio como una realidad humana y divina, como el motor y el alma de las familias, como lo ha sido ayer, como lo es hoy y como seguramente lo será siempre. Muchísimas gracias. Pasamos a escuchar al doctor Óscar Perdiz, que nos habla del segundo título, Psicología y Psiquiatría en el Magisterio Pontificio. Muy buenos días, me da muchísima alegría estar compartiendo prácticamente con amigos la presentación de este libro de Psicología y Psiquiatría, textos del Magisterio Pontificio, recopilados por Paul Verdier. Pues es una sorpresa primero para mí porque yo no sabía que existía. Y el 100% de las personas con las que he hablado me han dicho exactamente lo mismo. ¡Ah, qué barbaridad! ¿A poco la Iglesia ha hablado de psicología y psiquiatría? Entonces es una verdadera sorpresa. A veces pensamos que el cristianismo es un código penal, ¿no? Una colección de prohibiciones, otros piensan que es una doctrina. Hay que recordar que el cristianismo ante todo es un evento, es el encuentro con una persona y es un encuentro amoroso, o con alguien con mayúscula, y por eso es histórico. Y eso tiene mucho que ver con la psiquiatría, ahora lo voy a decir por qué, y la psicología. También hay un prejuicio de que la Iglesia no se dedica o no tiene en cuenta la ciencia, pero hay que recordar que pues, es una de las grandes promotoras de la ciencia, de la investigación, desde siempre. Basta pensar en el arte. El 80% del arte sobre la tierra es arte religioso y cristiano. Y después de la división de la Iglesia, prácticamente la Iglesia Católica es la única que ha mantenido una constante en el arte. En las ciencias, por ejemplo, hay que recordar que el segundo país que tuvo ferrocarril fueron los Estados Pontificios, después del lugar donde se inventó el ferrocarril, que todos sabemos que es Inglaterra. Igual en astronomía, los principales y los primeritos observatorios y telescopios
los construyó la Iglesia. Están ahí en el Vaticano, Castel Gandolfo, etc. Entonces, siempre la Iglesia, esto es muy importante, ha ido a la vanguardia en todas las cuestiones nuevas que se han ido presentando. El tema fundamental de la actualidad es el tema de la familia y el del amor. Y en eso también pues, estamos a la vanguardia, porque pues estamos creando nuevas obras de investigación. Una muestra de ello, bueno, además del libro de psiquiatría, pues es algún libro titulado Amar, Misterio y Proyecto, ¿no? Perdón, es que reventaba si no lo decía. Bien, que uno de los grandes reconocimientos de este libro, con mucha honestidad, es pues, reconocer o recordar que la psicología, dos cosas. La primera nace en un contexto ateo, por tanto, totalmente ajeno al cristianismo, aunque, pues, estrictamente hablando, psicología pues, ya existe desde Sócrates, Platón, Aristóteles. Uno de los grandes psicólogos de la historia es Agustín, que mira la existencia humana desde dentro, en fin. Pero ya la psicología como ciencia moderna nace en un ámbito ateo y con unos prejuicios ateos. Bueno, no obstante eso, todos estos documentos pontificios recogidos en este libro tienen la finura de reconocer el papel y la urgencia de la psicología y de la psiquiatría en la actualidad. Según los que hemos estudiado esto, las grandes aportaciones de la psicología son dos, y de la psiquiatría. Primero, y el gran descubrimiento de Freud, el primero es haberse dado cuenta que la sexualidad o lo sexuado tiene mucho peso en la historia humana, no la historia de las guerras y los reyes, sino la historia personal de cada uno. Que la sexualidad es una serie de dimensiones o capas que pesan mucho en la felicidad y en el bienestar y en la inteligencia de uno mismo. Y la segunda gran aportación de Freud y en general de la psicología y de la psiquiatría creo que es la atención a la historia. No somos seres estáticos, no somos sustancias racionales de naturaleza racional solo, objetos, supercosas o superanimales. Somos seres con una historia y esa historia está marcada por unas experiencias y algunas de estas experiencias son radicales, o sea, nos transforman de cabo a rabo. Entonces son los grandes reconocimientos que hacen estos documentos pontificios de la psicología. Otro pequeño prejuicio que puede haber en la psicología, pero que habla más bien de su gran aportación, es la búsqueda del bienestar. O sea, el bienestar es muy, muy importante en la persona, pero a eso le añade la revelación judeocristiana que pues, la finalidad de la vida no es pasársela bien, ser sexy, comer o adelgazar según toque, sino la aspiración última de la vida humana pues es dar gloria a Dios. Y incluso ni siquiera es la felicidad se encuentra haciendo el bien. Entonces, con gran finura, todos estos textos van abordando toda la problemática propia del siglo XX y el multiplicarse de las enfermedades, padecimientos, trastornos, disturbios en psiquiatría, pero con la clave del amor y la familia, porque el mensaje cristiano es de amor. Bien, ¿qué textos recogen? Bueno, no me voy a alargar en esto, porque prometí ser breve. Pero el libro va recorriendo textos de los diversos papas, desde Pío XII hasta Juan Pablo II. Pío XII, principalmente, más que escribir, daba radiomensajes. Acuérdense que se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, entonces era más eficaz a través de la radio. Juan XXIII toma una dirección más bien pastoral y, aunque tiene algunos documentos de carácter psicológico y psiquiátrico, sobre todo es un papa sumamente tierno que visita muchos hospitales. Y en esos hospitales de psiquiatría o hospitales generales va dando mensajes que después publica este señor Verdier. Pablo VI, a través de una serie de cartas,
y a propósito de congresos internacionales sobre psiquiatría, también interviene con la luz especial del amor. A Juan Pablo I no le dio tiempo, en 33 días de pontificado, de escribir nada al respecto, pero bueno, es bueno que sepamos que la historia no nació con Juan Pablo II, que hubo un Juan Pablo I antes. Y finalmente, la labor titánica del Papa Juan Pablo II es asombrosa, es impresionante la cantidad de documentos relacionados con el bienestar, con la vocación última a amar. Basta pensar, por ejemplo, en todas esas, la teología del amor recogida en todas esas catequesis, ¿cómo se llama? Encíclicas como Evangelium Vitae, Mulieris Dignitatem, Familiaris Consortio y otras muchísimas en las que se abordan continuamente, aunque el tema no es de psiquiatría ni de psicología, se abordan continuamente. Bueno, pues además de esto, el Papa, pues, y aparecen ahí, escribe un montón de documentos hablando de la psicología y la psiquiatría, la urgencia que hay en la actualidad y el mensaje cristiano que se tiene que transmitir para no quedarse simplemente en el bienestar de las personas. Bien, yo pues concluiría diciendo que es un libro esencial para todo maestro y licenciado en Ciencias de la Familia, donde la psicología y la psiquiatría en nuestro instituto tienen mucho peso, pero hay que verlas como una ciencia independiente, pero a la vez como ver al ser humano entero como abierto y llamado a la trascendencia. Muchísimas gracias. Y por último, presentamos al padre Gaspar Guevara. Tenemos una ventaja en la presentación de este libro, no es un libro sorpresa, es un libro del cual el padre es un testigo. El libro surge de un congreso que se realizó en la sede central en Roma hace un par de años, me parece, y el padre Gaspar estuvo presente. Ahora, como testigo también, nos va a hablar de el libro que refleja este congreso, Amar en la Diferencia. Muy buenos días, queridos amigos, como decía el doctor Perdiz. Me da muchísimo gusto porque es compartir con ustedes una experiencia de este esfuerzo tan grande que ha hecho, sobre todo la Iglesia, para comprender un tema políticamente incorrecto que es el de la homosexualidad. Me quisiera referir en primer lugar a algunos aspectos metodológicos del libro y después ir hablando de aquellos que han expuesto de diferentes aspectos esta problemática. En primer lugar, la metodología es interdisciplinar y, por tanto, lo que quiere reflejar es que nos acercamos en primer lugar con seriedad y también con muchísimo respeto. Sabemos que este tema, como decíamos, pues es a veces silenciado o a veces malinterpretado y, por tanto, hay que hablarlo como se debe hacer, es decir, con seriedad, con profundidad y no tratar de trivializarlo o falsificarlo. Está el tema de fondo de lo que es la relación entre la naturaleza y la cultura, que se entiende por naturaleza, que se entiende por cultura, si se quiere son aspectos pues más filosóficos, pero que tienen relevancia muy grande en la vida de cada una de las personas. Está todo el tema del lenguaje, son estas como claves interpretativas del libro. Efectivamente estamos cargados de eslogans y a veces pues son por los que nosotros nos guiamos. Me recuerdo perfectamente, poco después de la publicación de este libro, y que el Papa también se había pronunciado acerca de esta temática, en la Plaza de San Pedro un muchacho se acerca y viéndome de sacerdote, me dice, me interpela, ¿por qué el Papa no quiere que los homosexuales sean felices? Y es a veces con lo que nos podemos quedar, que la Iglesia o algunas instituciones lo único que buscan es eso, hacer que las personas pues sean infelices, que no puedan vivir en plenitud. Y no, todo lo contrario. Si algo quiere la Iglesia, si algo queremos todos como Iglesia que somos bautizados, es llevar a plenitud la propia vida, es decir, la felicidad auténtica. Pero es donde nosotros tenemos que cuidar también sobre todo el lenguaje. Sabemos que es una cuestión sobre todo de cómo se refieren a esta temática
Y es muy triste que podamos etiquetar a una persona a partir de sus pulsiones eróticas reales o presuntas. Por eso tenemos que hablar muchísimo acerca de esta temática, pero con las palabras, dándole el peso que merece cada una de las expresiones. De hecho, en este libro tiene una introducción muy interesante, la edición española, de Monseñor Rey Pla, que aborda sobre todo esta temática del lenguaje. Para él está claro que hablar incluso de homosexualidad es ya erróneo en sí mismo. Él habla más bien que se tendría que hablar de homoerotismo, es decir, yendo a la etimología de las palabras, no se puede tampoco caracterizar a una persona por ser homosexual o heterosexual o bisexual, y ahí podríamos poner todo lo que queramos. Entonces, también el tema del lenguaje es muy, muy importante. Estar atento, por otro lado, por las ideologías. Como decimos, estamos advirtiendo que hay muchas tendencias que niegan a reconocer un ambiente ideologizado. Una persona, por ejemplo, que se reconoce como homosexual, pues también no necesariamente tiene que identificarse con este tipo de ideologías. Entonces eso tenemos que estar pues atentos. Está todo el tema también de fondo de la teoría del gender, que fue sobre todo pues ampliado muchísimo y puesto de relieve en la conferencia de Tokio de 1995 de las Naciones Unidas sobre la mujer. Pero fundamentalmente este libro lo que busca es buscar la caridad. La caridad, es decir, el amor de Dios. Bueno, habría muchas cosas que decir, pero vamos rápidamente a la presentación de los ponentes. Bien, primero, como le decíamos, es un tema que se trata de abordar desde diferentes campos de la vida. Entonces se aborda desde las ciencias humanas, se aborda desde la tradición de la Iglesia, desde el fundamento antropológico, desde la valoración ética, la acción pastoral y, por último, la dimensión jurídica y política. Todos estos ámbitos de la vida son afrontados, como decíamos, tratando de preguntarse qué es la homosexualidad, cómo se tiene que llevar adelante. Yo aquí lo que quisiera es rápidamente dar algunos puntos generales de este libro. Como ya decía Miguel, es sobre todo el trabajo de un simposio que se tuvo en el 2008 en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia en Roma, acerca de esta cuestión referida a la atracción sexual del mismo sexo, que se tuvo en septiembre del 2008. Para el 2012, la librería Editrice Vaticana y la editorial Cantagalli publican este libro, y en el 2013 la BAC hace una traducción, sobre todo incluyendo esta introducción de Monseñor Rey Pla. Me quisiera detener rápidamente en estas fechas para que entendamos el contexto de este libro. Recordemos que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, por sus siglas en inglés, suprime la atracción hacia el mismo sexo del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, DSM por sus siglas también en inglés. En 1975 se reitera este tema, y en el 1990 la Organización Mundial de la Salud incluye la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, excluye la atracción hacia el mismo sexo, si bien hay un punto en el cual permite que una persona que quiera ser tratada pueda hacerlo. Y eso se refiere a este número que pongo allí, pero la llama como orientación sexual egodistónica. Estas fechas, y esto quiero ponerlo de relieve porque, ¿qué es lo que pasa? En este momento estamos en unas circunstancias en que se trata de quitar todo aquello que sea discriminación o tratos injustos hacia personas que puedan tener esa atracción. Entonces, efectivamente, lo que se trata es buscar que no sean etiquetados, que no sean marginados, que no se les trate dignamente. Perfecto, la intención es buenísima, pero lo que provoca en la realidad es que esa temática ya no se aborde científicamente, ya no haya estudios profundos acerca de este fenómeno. Y es donde nosotros también vemos un vacío muy grande, incluso dentro de la Iglesia, acerca de esta temática. Por eso es muy importante y significativo este libro. ¿Por qué? Porque por primera vez, después de muchísimos años, se vuelve a afrontar
con madurez y también con una perspectiva seria todo este tema de la homosexualidad. Rapidísimamente, en las ciencias humanas el doctor Sergio Berardinelli es italiano y toca el tema de la transformación de la vivencia sexual y la emergencia de la relación pura, es decir, desde el ámbito de la sociología. Desde el ámbito también de las ciencias humanas tenemos al profesor Tony Anatrella. De cada uno de sus profesores se podría hablar muchísimo, tienen unos currículos impresionantes y además bastaría simplemente ver el índice de las temáticas para darse cuenta de la profundidad. En concreto del profesor Anatrella, yo le recomiendo muchísimo porque es una aproximación desde el psicoanálisis. Con todo lo que tiene de sus limitaciones, como sabemos y ya lo explicaban hace un momento, todo el tema de la sexualidad es importante, es muy radicado en el ser humano, pero el problema del psicoanálisis es que lo reduce y a veces puede tener interpretaciones distorsionadas. Pero incluso desde ese ámbito, el profesor Anatrella, profesor de École de los Estudios de Ciencias Sociales en París, en Francia, es uno de los grandes especialistas incluso de clínicos y vale muchísimo la pena. En español solamente se ha traducido uno de sus libros, pero todos los demás libros, tiene unas 15, 20 publicaciones de temas muy interesantes y tiene una teoría muy interesante acerca de cómo surge y cómo evoluciona el tema de la homosexualidad. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Bueno, pongo al inicio el país y también el año de nacimiento para que tengan una idea de la edad de los ponentes. Siempre dentro de las ciencias humanas podemos mencionar al español, al doctor Aquilino Polaino Lorente, y su tema que trata es la función sexual y el comportamiento libre. Él es doctor en medicina y psiquiatría y es uno de los grandes exponentes actuales de esta temática en España. Pasando ya al segundo aspecto que decíamos, ya hemos visto las ciencias humanas, pero vamos a ver lo que se llama la tradición. Recuerden que la tradición es lo que hemos recibido, tradición con mayúscula, aquello que la Iglesia recibe a lo largo de los años. Y tradición viene justo del verbo tradere, es decir, entregar. Nosotros no empezamos de cero en un estudio, recibimos lo que muchos, en muchos años y de diferentes aspectos, pues han podido profundizar. En primer lugar, el profesor de Estados Unidos, Francis Martin, él es especialista en Biblia y afronta toda esa temática desde el punto de vista de la Biblia. Es muy interesante porque aquí les puse algunos de los puntos que trata y trata al final del más conocido quizás de los temas de San Pablo, pero hay que entenderlo en toda la tradición anterior del Antiguo Testamento para que podamos entrar justo en esa visión paulina y entenderlo mejor. Él fue es profesor en Estados Unidos, pero su formación es en Roma y en Jerusalén. Siempre en esta contribución de la tradición, pero ya desde el punto de vista de la patrística, tenemos a este profesor español, Juan José Allán Calvo, y su título del tema que trata es La novedad de la visión sobre el cuerpo y la sexualidad, y va recorriendo los diferentes padres de la Iglesia para ver qué es lo que encontraban en este fenómeno. Entonces vemos que no es, como decíamos, algo nuevo. En la tradición también encontramos al profesor Mauricio Falloni. Ese se lo recomiendo muchísimo. Es un gran especialista en temas de moral sexual. Todos los temas de moral sexual los ha tratado de una manera pues muy atinada. Aquí en concreto habla acerca de la actitud y la práctica de la Iglesia en la época medieval y moderna. Aquí hace un esfuerzo sobre todo histórico, pero es importantísimo cómo él toma esa temática de la homosexualidad y la trata de ir desglosando. Pero cualquier libro que encuentren del profesor Mauricio Falloni, de verdad, es uno de los grandes consultores de la Iglesia. Él es médico, pero tiene su doctorado en teología moral. Él es profesor de la Academia Pontificia Alfonsiana, pero también ayuda en otros ateneos pontificios. Siempre en esa contribución de la tradición encontramos al profesor Ángel Rodríguez Luño, también sacerdote del Opus Dei de la Universidad de la Santa Cruz, y él toca el tema de la enseñanza eclesial reciente sobre la homosexualidad, la continuidad y la novedad. Como decíamos, ¿qué es lo que la Iglesia ha dicho?
pero cómo la Iglesia ha podido ir afrontando esta temática en la actualidad. Él es el ordinario de Teología Moral Fundamental en la Universidad de la Santa Cruz y es también consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un tercer ámbito, ya vimos el de las ciencias humanas, ya vimos el de la tradición, pero también vamos a ver desde la antropología. Aquí encontramos al profesor Francesco Butori, italiano también de Milán, de la Universidad Católica del Sacro Cuore, que es muy interesante. Él también colabora muchísimo en la revista Vita e Pensiero, que es uno de los referentes de filosofía en Italia. Y él afronta la temática del cuerpo vivido y el drama del proceso identitario. Es decir, es importantísimo desde el punto de vista de la antropología filosófica que recordemos que el cuerpo no es algo que yo uso, como una camisa, un pantalón, y por tanto, si identificamos el cuerpo como la epifanía, la manifestación de la persona, temas que trata muy en profundidad San Juan Pablo II en sus catequesis, pero desde el punto de vista de la antropología es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí entenderemos, por ejemplo, eslogans que dicen una persona que quiere abortar, por poner un caso concreto. Mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero. Y ahí es donde nos damos cuenta de que pues esa es una falacia. Primero, no es que uses tu cuerpo, eres tu cuerpo. Y no es indiferente aquello que hagas o dejes de hacer con tu cuerpo. Entonces es donde nosotros tenemos que ver que el cuerpo no es una realidad etérea, sino es un cuerpo vivido y es un drama, es decir, un proceso en el cual te tienes que ir identificando con tu propio cuerpo, lo que los griegos llamaban de conocerse, aceptarse y superarse. Siempre en el fundamento antropológico tenemos a esta profesora también, lo que encuentran de ella también es muy bueno, María Luisa Di Pietro. Ella habla acerca del proceso de sexualización de la persona como dato biológico. Su especialidad es medicina, pero es una de las grandes referentes también de bioética en Italia. Incluso pertenece al Comitato Nazionale di Bioetica per la Presidencia del Concilio dei Ministri desde el 2002 y sigue muy activa. Todos los temas de eutanasia, todos los temas sobre todo de aborto, ella los trata de una manera muy impresionante. Otro ámbito, también aquí desde el punto de vista de la antropología, tenemos al francés Xavier Lacroix, y él habla acerca del cuerpo como límite y fuente de sentido. Es muy interesante porque él tiene toda la tradición, como buen filósofo y francés, tiene toda la tradición del existencialismo. Pensemos sobre todo a Camus. Cuando uno lo lee, como que hay muchas resonancias de Camus. Y es donde uno también se da cuenta de que, ya también, pero más en ámbito heideggeriano, el cuerpo es un límite, pero el límite hay que entenderlo en sentido positivo. El límite como posibilidad de crecimiento, no como algo que cuando hablamos de límite decimos, bueno, pues es que no puedo volar. O sea, pero eso, tengo límites que van a hacer que la misma persona pueda seguir creciendo y pueda ingeniárselas para poder, por ejemplo, volar, no con sus propios medios, es decir, con su cuerpo, sino de otra manera. Entonces los límites ya se presentan como una posibilidad, no tanto como algo negativo. Y la fuente del sentido. Bueno, ya pasamos a otro ámbito, la evaluación ética. Aquí simplemente pues les digo, mencionarlo es como un menú en el cual pues se antojan muchas cosas y por eso sería muy bueno después leerlo con calma. El profesor Livio Melina, que es el presidente de nuestro Pontificio Instituto, y él habla de la gramática de la diferencia sexual y la sexualidad en el horizonte del amor. Todo el tema de la gramática es una imagen muy hermosa, porque dice, hablamos de amor, pero a lo mejor justo nos faltan, tenemos palabras, pero nos falta estudiar mejor la gramática. ¿La gramática para qué nos sirve? Para poder hablar correctamente, para podernos entender. Entonces sí, hablamos de amor, hablamos de sexualidad, hablamos de esposos, hablamos de entrega, pero necesitamos, vamos a decir, esas leyes o esas normas en las cuales podemos expresar realmente lo que nosotros queremos decir. Entonces es una metáfora muy interesante, pero muy profunda acerca de lo que tiene que ser la sexualidad. Otro de los profesores de la evaluación ética, no encontré una foto, aquí sí, lo siento. Giuseppe Mazzucato, es también más joven, fue ordenado en el
75, entonces no encontré muchas referencias de él. Él es profesor de la Facultad Teológica Septentrional del centro de Italia y es sacerdote de la diócesis de Padua. Y él habla acerca del organismo humano como finalidad. Y es un acercamiento, como decíamos, desde la antropología, pero de diferentes aspectos. Siempre en la evaluación ética encontramos al profesor José Noriega, otro de los profesores del Instituto Español. Y aquí él habla acerca de la verdad del amor y la inclinación sexual. Habla del problema, es decir, la originalidad de la verdad moral. ¿Qué significa la verdad? Verdad y bien tienen que ir de la mano. No podemos hablar de un bien que esté en contra de una verdad que es también objetiva. El lugar del cuerpo tiene unos pasajes muy, muy interesantes, muy buenos, acerca de la corporeidad y sobre todo del deseo. Y él, a partir del deseo, es un tema que a veces no hemos tratado con profundidad, porque por supuesto que no somos cuerpos solamente, y que tenemos también sentimientos, y que tenemos deseos, y que tenemos pulsiones. A veces se han visto como muy negativos y que hay que reprimirlos. Y no, todo lo contrario, hay que valorarlos y hay que encauzarlos. Y es donde justo habla acerca de la amistad. Y él habla de que tenemos que tener, o sea, el matrimonio mismo es una amistad. Y las personas con inclinación al mismo sexo pues también pueden llevar una amistad, pero en el cual una amistad pues tiene ciertos tipos de manifestaciones, unas que son correctas y otras que son incorrectas. El deseo lo desarrolla muy bien, pero bien, no me entretengo. ¿Y cómo puede haber un uso instrumental del cuerpo? Siempre dentro del ámbito de la evaluación ética encontramos al profesor Giuseppe Angelini. Él habla de la identidad, relaciones y praxis, es decir, la homosexualidad entre la identidad de género y la identidad de la persona. Es una contribución sobre todo desde el punto de vista de la moral especial, es decir, de algunos problemas que tienen que ver con la sexualidad, su función de la sexualidad. Otro ámbito, el quinto, es el comportamiento pastoral. Entonces, como decíamos, se aborda de otro ámbito muy importante. El estadounidense Joseph Nicolosi, él habla acerca de un llamamiento a una pastoral psicológicamente instruida para los católicos homosexuales. Él es el cofundador de una terapia que se llama terapia reparativa y que incluso en Estados Unidos pues han tenido bastante problemas. Está muy cercano a Richard Cohen, para aquellos que han tocado esta temática. Y pues incluso han prohibido sus libros, su publicación de libros en algunos lugares, y es bastante atacado también cuando se presenta en Estados Unidos. Pero es muy interesante desde su perspectiva cómo si una persona, como decíamos y veíamos también al inicio, quiere tratar y profundizar en esa temática, puede recibir ayuda. Nada más que la palabra reparativa, pues justo hace como alusión a que algo no está funcionando bien y eso es pues políticamente incorrecto. Entonces sí es bastante atacado él. Siempre en este ámbito de la pastoral adecuada encontramos al profesor Juan José Pérez Sobas, Díez del Corral, que es otro de los profesores del instituto, es profesor visitante ahí en Roma y habla acerca de la pastoral de las personas homosexuales. Como decíamos, también el Papa actualmente pues ha querido abordar esta temática y en el último sínodo también ha querido incluirse. Hay uno de los aspectos dentro de la familia, de la atención y acompañamiento de las personas con inclinación al mismo sexo, atracción al mismo sexo. Bien, el último aspecto que aborda este libro es las dimensiones jurídicas y políticas. De este autor también se los recomiendo muchísimo, es el profesor Francesco D'Agostino, que habla acerca de la homosexualidad y la ciudadanía. Él es doctor en jurisprudencia y profesor ordinario de la filosofía del derecho, en la Universidad de Tor Vergata en Roma. Es miembro del Consejo de Bioética de la Presidencia del Concilio de la República Italiana. Es uno de los grandes especialistas desde el punto de vista jurídico de los derechos humanos y en concreto pues él aborda esto de que justo hay derechos, ¿qué se entiende por derechos? ¿Cuál es esa reivindicación de los derechos? ¿Cómo a lo mejor en ese tipo de reivindicación de derechos de los homosexuales se puede también caer en la trampa de pues discriminarlos? Parece una paradoja, pero ellos son ciudadanos no por una inclinación, sino por unas normas jurídicas que le otorga justamente un ordenamiento jurídico que es una constitución, que es un país. Es muy interesante también y todo lo que encuentren de él habla mucho acerca también del derecho familiar, es oro molido, muy, muy, muy buen profesor. Por último, el profesor Andrés Ollero Tazara, es español
y él habla acerca de las presuntas fobias como el atentado a la libertad y a la ideología. Él es magistrado desde el 2012 del Tribunal Constitucional de España y habla justamente de cómo se puede hablar de la homofobia, en qué sentido, en qué ámbitos, cuándo pueden tener repercusiones incluso políticas y por qué hay que estar atentos para que, como decíamos también desde el lenguaje, no se puede ir improvisando algo que es tan importante, tan fundamental como es justo la persona y que no podemos simplemente categorizarla de una manera que pues no respete su dignidad. Bueno, muchísimas gracias. Y nada más, como última palabra, les queremos comunicar que por temas logísticos, exactamente estos títulos no están en ningún estante hoy. Los podemos conseguir a través de una página web que es criteriaclub.mx. Como sea, cualquier persona interesada puede dirigirse con un servidor y les facilitamos cualquier información adicional de los títulos. Los otros libros, nuestras publicaciones del instituto, están en las mesas del fondo, es así, allá pueden ir a verlas y conocerlas con mucho gusto. Gracias. Agradecemos tanto a nuestros presentadores como al auditorio por estas últimas aportaciones. Para concluir, el licenciado Gonzalo Gallegos Gómez le entregará al padre Gaspar Guevara y al maestro Santiago Flores un reconocimiento por su participación en la Feria del Libro Anáhuac 2015. De este modo concluye la presentación de los libros Amar en la diferencia, Una sola carne en un solo espíritu, Teología del matrimonio y Psicología y psiquiatría, textos del magisterio. Agradecemos su presencia y participación. Los invitamos a recorrer las instalaciones de la feria. Encontrarán un descuento del 20% en todos los libros y muchas novedades. Además, en nuestro programa se hallan dispuestas diferentes actividades artísticas y culturales que seguramente serán de su interés. Nuevamente, gracias y muy buenos días.